Hilo del agua y El llano en llamas son novelas que nos hacen tragar tierra, imaginar arenosos vientos y una sensación de sequía. El Jalisco de un siglo después está bajo estrés hídrico, por lo que el estiaje se ha vuelto una crisis irreparable por la toma de malas decisiones. En el 2021, la Comisión Nacional del Agua alertó a la academia, activistas y población en general al anunciar los niveles de sequía en México. En esta ocasión, te pido que tomes en cuenta por qué vivimos entre pipas y presas una primavera seca. Que la cobertura de agua, de acuerdo al CIAPA, oscila entre el 92-94%, y ese otro 6% que queda sin estar en cobertura, se abastece el 27% de pipas. Y la pipa tiene un valor entre 1,065 a 1,400 pesos, lo cual nos sale más caro un litro, que a diferencia del CIAPA, que está en 19 punto y algo el metro cúbico. Debería haber una radiografía muy pormenorizada de la situación de los acuíferos, de la extracción y de las reservas, y sobre todo lo que nosotros llamamos el huachicoleo del agua, ¿no? O sea, todas estas pipas que están todo el tiempo caminando en la ciudad, de dónde vienen, a dónde van, dónde están, exacto, dónde están las concesiones. O sea, una total falta de transparencia en eso, y que es reflejo de toda esta del resultado de este, entre comillas, esquema de gobernanza del agua que, como repito, es un venciditas, ¿no? El área metropolitana de Guadalajara y Jalisco, inclusive México, me atrevo a decir que en lo autogestivo pues estamos muy atrás, ¿verdad? Y desde que ignoramos muchas cosas del funcionamiento del agua, así como la importancia de la lluvia, la infiltración, el captar el agua de lluvia, el preservar los árboles, privilegiar lo verde antes que lo gris o el concreto. Cosas que son fundamentales para nuestra supervivencia, las ignoramos, ¿sí? El usuario, ciudadano común y corriente, está acostumbrado solamente a abrir la llave y de ahí no sabe más sobre las implicaciones que hay de que llegue ese vital líquido a sus manos y de lo que pasa después de que lo usa. Es un recurso del cual no podemos prescindir. O sea, necesitamos agua nosotros para nuestra actividad cotidiana, pero necesitamos agua para fabricar un saco, para fabricar zapatos, y el tema se acrecienta porque, como usted lo comenta, hay un incremento poblacional, digamos anual, considerable, y esos incrementos poblacionales requieren también recurso agua, pero también hay una industria inmobiliaria fuerte que presiona y que desde luego requiere agua y requiere suelo. El Comité de Agua y Energía de la Universidad de Guadalajara sigue teniendo un análisis crítico en cómo se evade la crisis en el 2023. El doctor Arturo Gleason, el más innovador promoviendo la captación de agua de lluvia, no escatima en señalar la apatía social en épocas de estiaje. Yo creo que debe ir más allá. Debemos entender que está en juego la preservación de la vida de las presentes y futuras, sobre todo futuras generaciones, ¿no? Estamos heredando ríos contaminados, estamos heredando bosques, o prácticamente ya no hay bosques en algunos puntos. Estamos heredando conductas de derroche tremendas. No aprendemos sobre alternativas de ahorro y conservación de agua, ni mucho menos de aprovechamiento, ¿no? Entonces, pues a no haber una conciencia individual, pues no hay una acción colectiva, ¿no? Y queda en los que sabemos y en los que nos animamos a decir, pues básicamente la responsabilidad a veces de 5 millones de habitantes, que en su gran mayoría nadie opina, nadie se preocupa y siempre somos las mismas voces, ¿no? Señalando esta mala gestión del agua. La doctora Alicia Torres es investigadora social por el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Precisa con suspicacia que en el caso de Tlajomulco se aprobó un presupuesto de 4 millones de pesos para repartición de agua por pipas, pero... Primero, Tlajomulco se promueve como un lugar que puede de amortiguamiento para crecimiento poblacional del área metropolitana de Guadalajara. Pero también se promueve donde se pueden asentar parques industriales. Y uno puede ver los anuncios panorámicos que dice, y sí hay agua.
y luego el Tlajomulco, sea la Comisión Estatal del Agua y el CIAPA, compran pipas para abastecer a Tlajomulco. Y dice uno, caray, no me cuadra, ¿no? Entonces, y el costo de una pipa, de metro cúbico de agua otorgado por el CIAPA en Guadalajara te cuesta 19, 20 centavos. Claro, cada municipio establece su cuota. El de Zapopan, me llama la atención, está a 72 pesos el metro cúbico. Pero el metro cúbico por parte de las pipas te sale arriba de 100 pesos. Entonces CIAPA va a comprar agua que posiblemente el de la pipa la esté extrayendo del CIAPA, ¿verdad? Pero se la va a vender a 106 pesos. El doctor Salvador Arturo Peniche, economista especializado en la depredación de los ecosistemas, complejiza el problema de la falta de agua. El planteamiento no puede ser, que es lo que plantea la ONU, este asunto del nexo. Tiene que haber una concientización en los diferentes sectores políticos de que el nexo es una manera de resolver esta competencia entre diferentes usos económicos del agua, que no para producir energía se necesita agua, para producir agua se necesita energía, y los dos necesitamos para producir alimentos. Entonces, en un contexto de escasez marginal sobre el recurso y de la elevación de costos, la única solución es planificar y ver estructuralmente cuáles son los equilibrios económicos, ecológicos y sociales que nos permiten abordar la escasez del recurso de la manera menos costosa. El académico del Centro Universitario de Tonalá, Mario González, es conciso. Se necesita un cambio de paradigma. ¿Qué estamos generando ahorita para las futuras generaciones, para que ellos puedan gozar de esos beneficios que hoy tenemos? En el caso de las presas es un paradigma muy importante que surgió en el siglo XX, pero las presas tienen esa característica que van disminuyendo su capacidad de almacenamiento con el paso de los años, por los asolvamientos que se van generando de manera natural, por características de la cuenca, por cuestiones de deforestación que de luego incrementan, en este caso, los escurrimientos que van afectando. En el siguiente bloque revisaremos los vacíos de poder y acción política que aceleran que tú y yo estemos resolviendo durante 5 meses con pipa el derecho humano al agua. La Organización Mundial de la Salud estima que en el 2025 la mitad de la población mundial vivirá en zonas con escasez de agua. Tan solo en México el 42.11% de los acuíferos y el 13.73% de las cuencas ya no tienen disponibilidad de agua. Además, la mayoría de las entidades del norte del país presentan un estrés hídrico. En este bloque revisaremos lo profundo del problema, tan hondo como los pozos de donde se extrae agua sin mucha regulación. Las voces consultadas coinciden en que las construcciones verticales en el área metropolitana representan un problema clasista, que de raíz podría estar solucionado si los desarrolladores inmobiliarios hicieran departamentos con captación de agua de lluvia y manejo correcto de aguas residuales. El constructor desde origen va a considerar la mayor rentabilidad de la obra, ¿no? La captación de agua de lluvia en este caso, o la reutilización de aguas negras o reuso de aguas jabonosas, no entra en un presupuesto de una constructora de este tipo porque es un gasto. Lamentablemente así lo ve y así nos han educado, así nos educaron desde la universidad. Pero yo pregunto a veces a los alumnos de arquitectura, oigan, ¿poner ventanas es un gasto? No, pues no. ¿Poner sistema de suministro de agua y de drenaje a la casa es un gasto? Bueno, en su momento el sistema de drenaje fue un tema de lujo, porque antes se tiraban las aguas negras a la calle, ¿no? O había un pozo ahí, lo tiraban. El tener sistema sanitario en lujo, pasaron 100 años para que el académico que lo propuso se hiciera ley, se hiciera norma. La diferencia que hago nosotros, que es que el agua de lluvia, como no viene desde origen, desde nuestra formación, y no le damos valor al agua de lluvia, pues obviamente no permea ni de nuestra niñez, como lo hacen en Japón, o en Alemania, en Bangladesh, en Taiwán, que les enseñan a captar el agua de los niños, no va desde allí, no está presente en nuestras currículas de primaria y secundaria, y mucho menos en las de ingeniería civil o arquitectura.
Aunque es un derecho humano reconocido en la Constitución, el agua está privatizada y entre marzo y julio, además de las cuotas fijas en el recibo del CIAPA, tenemos que pagar 1 o 2 veces pipas de recarga de agua porque en tandeos o en obras de mantenimiento el sistema público del agua no se da abasto y no se racionaliza el uso. Determinar esos mínimos biológicos, el uso consultivo, ¿no? O sea, que sería lo que Pedro Arrojo dice que es lo que debería ser gratuito. O sea, el agua de uso humano o el agua biológica, el agua ecológica debería ser gratuita porque son elementos sine qua non, ¿no? Pues existe la vida. Entonces eso no se puede cobrar. Es como si alguien se estuviera muriendo de sed y le estés cobrando por un vaso de agua. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Que, a ver, Guadalajara usa, la última vez que lo vi, son como por persona que son 210 litros por persona al día. Y el normal en la Organización Mundial de la Salud son, digamos, la media son 100. Eso quiere decir que estamos más del doble de uso, ¿no? por persona en Guadalajara. En la sección amarilla hay 10 empresas piperas que otorgan el servicio de agua, pero donde pone la preocupación la doctora Alicia Torres es en la calidad de lo que abastece el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado. Creo que hay una diferencia, un costo muy elevado con respecto al agua entubada que al agua de pipa. Y menciono agua entubada, no potable, porque agua potable no tenemos desde hace buen rato y más de 5 años. Ahora cada vez las condiciones y calidad del agua está muy deficiente, lo cual orilla o compras pipa, o sea, no solamente compras pipa porque no tengas agua en tu casa, sino por la calidad del agua que llega a tu casa no es potable. Entonces te genera enfermedades cutáneas, en ojos, incluso yo hice una encuesta de la calidad del agua en los momentos más críticos y teníamos también problemas de infecciones vaginales. ¿Pero por qué no llegan las soluciones ante las crisis? El doctor en Ciudad, Territorio y Sostenibilidad del Centro Universitario de Tonalá advierte que se busca no proteger un derecho asequible, sino sostener un modelo de desarrollo depredador. Es un negocio. El tema de las pipas es un negocio. Desde luego, el consumo de agua, o prácticamente lo que ellos pagan por el agua, pues es ínfimo comparado con la ganancia que genera, ¿no? El operador, bueno, pues es un empleado. O sea, a fin de cuentas, es una persona que tiene un conjunto de pipas, crea una empresa, digamos, la inversión es mínima y hay una recuperación, un retorno a la inversión súper atractivo. Sí. Además, pero ¿hay conciencia del agua? O sea, en realidad te interesa solamente vender o sea, estás llevando un recurso como un producto, como una mercancía. Y eso preocupa. Y por si fuera poco, hay un componente hidráulico del que poco se habla, la evapotranspiración, que genera una represa de agua o hidroeléctrica y que no se está midiendo o tomando en cuenta, afirmó la ingeniera ambiental por el ITESO, Alessia Cachardurain, hace un par de años. Y otra cosa que está pasando con las presas, por lo cual a nivel mundial se están destruyendo, más allá del tema de violación a derechos humanos, de fraccionar los servicios ecosistémicos, etcétera, es porque al día de hoy se ha comprobado ya desde hace muchos años que en materia hidráulica es la técnica menos eficiente para almacenar agua y por el tipo de radiación solar que tenemos, nuestro clima, al ser un clima cálido tropical, ocurre que la tasa de evapotranspiración es mucho más alta que la tasa de precipitación, lo cual al día de hoy las presas en este contexto como el que está Jalisco genera que hay una gran pérdida por evapotranspiración de las presas, ¿sí? Entonces estamos perdiendo agua solo por el mero vapor de agua.
En el siguiente bloque ahondaremos en las soluciones que estudios de la Universidad de Guadalajara han aportado para las políticas públicas de la mano de los afectados ambientales para solucionar los problemas de la ciudad y lo que te pido que tomes en cuenta desde el ámbito individual. Aunque se le llama vital líquido al agua, y que lo es, a nivel individual poco se conoce el ciclo del agua y menos se tiene lo que llaman sensibilidad hídrica. La Academia Mexicana se pronuncia por 2 apuntes para hablar de sequía y crisis. Estudiar y cuantificar el agua subterránea por un lado y borrar la opción de la construcción de represas para solucionar la necesidad humana e industrial. En este último bloque escucharemos las afirmaciones analíticas de todas las voces consultadas para dejar de vivir entre pipas y presas una seca primavera. Ya en el bloque anterior entendimos que la sequía es un concepto dinámico y la solución de construir presas no es la mejor alternativa. Urge invertir en infraestructura hidráulica y desde el punto de vista en aquella infraestructura que ya presenta también problemas para el transporte generalmente. Entonces no son las pipas y no es tampoco las presas, es otro tema, es un tema de sentarnos, de ver qué tenemos y también entender el comportamiento de los ecosistemas. Los sistemas naturales son muy sabios, ellos saben cómo funcionan. Entonces entender la capacidad de recarga y sobre todo porque se ha logrado identificar zonas que son especiales para la recarga, como por ejemplo la zona del Bajío. Sin embargo, recientemente hemos visto un incremento de desarrollo urbano en la zona. Entonces estamos utilizando zonas que son propicias para que ocurra el fenómeno de infiltración, sin embargo se utilizan para otro tipo de actividades generalmente de índole inmobiliaria. También legislar en materia inmobiliaria para que hagan obligatoriamente un manejo sustentable del agua. Es uno de los apuntes que suma el Dr. Gleason, que otorga capacitación para instalar sistemas de captación de agua de lluvia de manera autogestiva. Cada quien individual, yo le llamo, debe de hacer una mini política pública de su casa, ¿no? Aquí no derrochamos agua, ponemos el balde cuando empiece a caer el agua fría, antes de que se haga la caliente, no nos tardamos más de 5 minutos, buscamos aprovechar las aguas jabonosas, no se diga el agua de lluvia, saco los tambos, ¿no? Los utilizo para riego después de que deje llover o lo utilizo para el WC. Entonces, de que se puede hacer algo y no implica presupuesto más que corazón y mente, inteligencia, pues yo quisiera dejar en las mentes de quienes nos escuchan y nos ven, pues que actuemos hoy antes que sea tarde, ¿no? Entonces, los que estamos en este tema con mucha impotencia vemos la ignorancia y la falta de compromiso a las mayorías. Sin embargo, no doblamos nuestro esfuerzo porque creemos que es algo bueno. Y no me cansaré de promoverlo y decirlo a los 4 vientos que pues el agua es vida y que si no la cuidamos, estamos atentando contra nosotros mismos. Y no hay peor necio que el que atenta contra sí mismo. Entonces, exhortar a la comunidad a que se informe y a que participe desde casa y por qué no unirnos en comunidad para exigir a quienes son responsables del agua una gestión sustentable del agua. Organizarse a nivel vecinal para contratar una pipa es fácil. Organizarse para que cambien las políticas es el reto. Y dejar de vivir entre pipas y presas, anota la doctora Alicia Torres, quien aprecia las movilizaciones ciudadanas que dejan grandes lecciones. Nos hace falta a nosotros, a la población en general, es más conocimiento sobre las leyes que tenemos y de los derechos que podemos ejercer y cómo los podemos ejercer, ¿sí? Yo veo a los comités como Un Salto de Vida o las ONGs que están también en defensa de acá del Parque Huentitán, de los espacios verdes que están privatizando, que tienen un conocimiento, les ve la información que tienen y carajo, la verdad a veces mucho mejor que la que uno produce como académico. Entonces, pero no toda la gente está interesada. Hay una cuestión que uno de ellos decía, es que yo no tengo oportunidad de llegar a protestar, estoy inconforme con lo que está pasando. Dice, pero salgo bien temprano de mi casa a trabajar, hago 2 horas de traslado, entonces me tengo que levantar a las 4 o 5 de la mañana, llego a las 7, 8, 9 de la noche a mi casa y lo que quiero es descansar. Entonces también yo creo que esto que conlleva a esta problemática donde todos corremos para
traer el recurso a nuestra casa nos imposibilita de ejercer nuestro derecho de manifestarnos. Tú ves en las manifestaciones mayormente a mujeres, efectivamente, pero son personas ya adultas. Sí, 2, 3 son jóvenes que son las que como que le ponen más pila, pero las personas de la tercera edad, el caso del Parque San Rafael, en donde 15 mujeres adultas, entre también hombres, pues tú puedes pensar que están jubilados o que son amas de casa, pero son los que viven día a día esa problemática, ¿no? Y que tienen además la memoria de lo que eran sus espacios, lo que era el agua. Finalmente, Salvador Peniche, haciendo un ejercicio crítico del modelo de desarrollo, apunta que con urgencia deben usarse desde los gobiernos instrumentos económicos para equilibrar la distribución del agua por pura ortodoxia y responsabilidad social. Agua humana y agua ecológica debe ser gratuita, pero el agua económica tiene que ser bien cobrada, que es la que paga la otra, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿cuánto está pagando? O sea, cada automóvil armado en Guanajuato es 500,000 de metros cúbicos. O sea, 500,000 metros cúbicos. Nuestros coches que compramos de Guanajuato, el armado es lo que gastan de agua virtual, le llaman, ¿no? Entonces, a ver, ¿cuánto le vas a cobrar eso a la Ford, ¿no? O sea, porque además esos coches son de exportación, muchos de ellos. Tú estás exportando agua, no coches, porque el agua es gratuita o casi gratuita para ellos. Entonces, si tú le aumentas los precios del agua, como sucede, por eso nuestras mercancías, algunas de nuestras mercancías son competitivas en el mercado internacional, no tanto porque sean de mejor calidad o porque tengan algún mercado especial, sino porque estamos regalando el agua, ¿no? Entonces, cuando tú utilizas un instrumento económico para regular esto, tienes que tomar en cuenta no solo cómo vas a recuperar los acuíferos, a la calidad del agua o todo lo que tiene que ver con la infraestructura y la administración del agua, sino pues es que los automóviles son nuestra principal exportación. O sea, todas las exportaciones que tenemos son agua. Aguacate, berries, automóviles, cerveza. O sea, nosotros estamos exportando agua. O sea, lo que México, o sea, lo que hace la economía ecológica, que es a lo que me dedico, es precisamente medir eso. O sea, en realidad, desglosar y desmenuzar el sentido de recursos naturales y de energía que está detrás de lo que llamamos el metabolismo social y que es como el verdadero sentido de las exportaciones. En este nuevo ciclo de Para Tomarlo en Cuenta, volveremos al tema del agua cuantas veces sea necesario. Pero mientras tanto, ante la evidente crisis para 2023, ¿qué harías para dejar de habitar las ciudades donde parece que la única forma de resolver un derecho humano es pagar pipas y esperanzarse de las represas?